¿Arrancamos? Hola, hola, hola. Bueno, arrancamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera charlita por Zoom. Estamos recontra emocionadas de poder estar inaugurando este espacio. Bueno, somos Tres en Línea. Nos encuentran en nuestro Instagram, que es tresenlinea.studio. Somos Val García Durán, Alejandra Clatterbach y yo, Natalie Boguá, alias Tane. Que bueno, armamos este espacio que lo vamos a ir llenando de propuestas destinadas a quienes aman los libros y las ilustraciones. Y bueno, nuestra intención es generar una gran comunidad para compartir conocimientos, algunos serán gratuitos, otros serán arancelados. Los invitamos a que nos sigan por Instagram y por nuestro canal de YouTube, que bueno, que recién lo estamos armando, para no perderse las próximas charlas, cursos, talleres, nada, tips que vamos a ir largando. Esténse atentos que lo próximo que vamos a alargar va a ser una revisión de portfolios personalizada, y lo otro, que el 17 de julio se viene nuestra segunda charla gratuita, vía Zoom, con la escritora de ficción juvenil, Anabela Franco. Y bueno, ya en estos días vamos a ir publicando la info, tanto para la revisión de portfolios como para nuestra próxima invitada. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada. Ale, te cedo el turno. Bueno, estamos súper felices de contar hoy con Marcela Aguilar en este Zoom inaugural. Marcela tiene una trayectoria de más de 25 años en el mercado editorial. Ha sido directora editorial, es generadora de contenido, escritora, procuradora de trayectos editoriales. En su Instagram, marce.aguilar.ed, además ofrece mentorías y clases especializadas sobre escritura, marketing y prensa. Recomendamos mucho estar atentos a sus talleres. Bueno, ahora sí, bienvenida Marce, es un lujo que nos acompañes y somos todos oídos para escucharte. Pero muchas gracias, Ale. Para mí es un placer acompañarlas en esta inauguración, porque nada, he trabajado con dos de ustedes tres, no pierdo las esperanzas de haber trabajado con las tres en algún momento, de poder decirlo, y admiro profundamente el laburo que hacen. Ya que mencionás a Anabela Franco, recuerdo las tapas que hizo Val para las novelas de Anabela, que son una gloria, absolutamente, en la que tuve la alegría de poder participar como directora editorial en ese momento, y bueno, nada, que son unas tapas maravillosas, Muchas que gracias. dan un marco fantástico a la literatura de Ana, al material de Ana. Así que bueno, chicas, acá estoy para responder preguntas, para contarles un poquito qué implica el trabajo del que está detrás del escritorio, detrás de la puerta. Las chicas me pasaron unas preguntas, algunas cuestiones que ustedes habían estado consultando, que tenían que ver con sus intereses, así que bueno, las escucho, ojalá que nada, que lo que podamos conversar y en este espacio les pueda servir para el desarrollo y el aprovechamiento de la carrera. Que bueno, ese es el objetivo, ¿no? Poder generar comunidad y poder dar la posibilidad a aquellos que están empezando y a aquellos que están transitando el camino del arte dentro de lo que es la industria editorial, ¿no es cierto? Bueno, Marce, te vamos a exprimir, Sí, porque realmente hay como, pero dentro de las preguntas, creo que hubo varias que se repitieron, ¿verdad? Que había como sí. cosas que eran claves donde uno dice, bueno, y quiero hacer esto, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, Marce? Bueno, una de las cosas que veníamos charlando un poco en la preparación de este encuentro, que las preocupaciones de quienes quieren entrar a la industria editorial para poder trabajar como ilustradores, como dibujantes dentro de lo que es el acompañamiento de un material editorial, en general hay mucha fantasía respecto de qué sucede detrás de la puerta, ¿no es cierto? Editorial, toc toc, ¿quién me atiende? ¿Quién es esa cara? ¿De quién es esa cara que me tiene que abrir la puerta? Y muchas veces pensamos que no nos acercamos, no vamos por este lado, porque deben tener los cajones llenos de carpetas maravillosas
y deben tener videos en 3D que salen personas de dentro de la pantalla y animaciones y que parece que estuvieran laburando para Pixar y que van a tener tanta gente de la cual elegir. Y a veces la realidad del editor es que por ahí nos encuentran a las 2 de la mañana revisando los sitios en donde se congregan los ilustradores para poner su portfolio, porque tenemos que cerrar un laburo, al otro día a la mañana tenemos que dar un nombre de un ilustrador y el que estaba contratado tuvo un tema familiar, el otro no llega con los tiempos, el otro decidió que por ese dinero no lo hace, porque siempre tenemos un presupuesto ajustado. Entonces tenemos que salir a la búsqueda y casi a la casa del ilustrador que nos pueda ayudar a concretar ese proyecto. Una de las cosas que tenemos cuando no estamos laborando dentro de una editorial es la fantasía de que abrís una puerta y se caen 5 ilustradores, abrís otra y aparecen 8 escritores. No, no, porque además muchos colaboradores tienen esta creencia de que no soy lo suficientemente bueno para que me presten atención. O si no me contestaron este mail, es que mi material por ahí no coincide con lo que está buscando la editorial. Una cosa que yo sugiero siempre, y que también hablábamos con las chicas, es insistir hasta el cansancio. Van a ser más las veces que los acepten por insistidores que las veces que le digas, mira, no me mandes más mail porque ya te tengo, nada, ya me irritas. O sea, con esa actitud va a ser más lo que van a ganar que lo que van a perder. Todos tienen cierto timing como para decir, bueno, hasta acá llegué, después de esto me van a pedir una perimetral y me van a decir que no mande más nada. Bueno, pero ese criterio lo tienen que ir forjando con la experiencia. Pero nunca dejen de insistir. Una cosa que yo suelo decir es, para empezar un contacto editorial, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Yo particularmente cuando Val recién decía, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para entrar a una editorial? Una de las cosas que tenemos que distinguir es, primero, ¿a qué editorial queremos entrar? ¿Por qué queremos entrar a esa editorial? ¿Qué es lo que me hace a mí suponer que mi laburo va a combinar con ese editorial? O sea, mi trabajo, mi estética, mi forma de encarar los trabajos, ¿tiene algún lugar en el catálogo de ese editorial? Si yo abro la pantalla y despliego el catálogo de ese editorial, ¿veo mis ilustraciones en la tapa de un libro dentro de ese editorial? Si decimos que sí, bueno, estamos en el camino correcto. Si yo tengo un estilo o yo trabajo como, a ver, Isol, seguramente no mandaré las cosas a Sigmar, por Claro. ejemplo. Si yo tengo un estilo que tiene que ver con un material acuarelable, con un material, bueno, con acuarelas, con una cosa pastel, con una línea muy definida, y difícilmente pueda funcionar mi material dentro de lo que es la organización de textos escolares, donde necesito cosas figurativas, concretas y que no tengan ningún lugar a la metáfora, porque van a trabajar con la ilustración. A la ilustración le van a pedir, fuera de una interpretación, una definición exacta. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es quiénes somos nosotros como artistas y si esto que somos nosotros combina con el catálogo de la editorial a la que me quiero presentar. Esto sin pretensiones, en el sentido de, esto es como, esta respuesta es para cómo se hace. Ahora, dentro de las posibilidades de laburar dentro del mundo editorial, tenemos un camino maravilloso que tiene que ver con el que todos sueñan, que son los libros ilustrados, las tapas, pero después está el laburo de oficio, las viñetas, los textos escolares, los detalles con los que se va a acompañar un material especial, porque le vamos a hacer esquineros con una cosa determinada, exquisita y que va a tener un separador de páginas. Todo el material
con el que nosotros podamos colaborar en la producción de un libro es válido porque forman parte de los más y los menos que hacen al oficio. Yo puedo, no sé, clavar 4 etapas en el año, pero la verdad es que el ingreso mío me lo van a dar las 32 viñetas que me van a encargar de Santillana, este, los, las animaciones que puedo hacer para una página web, los esquineros que se van a ver en el mazo de tarot. Qué sé yo, hay mucho de lo que nosotros como ilustradores podemos hacer para acompañar la estética de un producto. ¿Estoy hablando mucho, chicas? No, 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 estamos todas fascinadas, sí. Hay, hay mucho que como ilustrador puedo hacer yo para acompañar el camino del editorial. Y entonces, así como en algunos momentos hablé de en otras instancias de cuál era el trabajo del escritor. Los escritores muchas veces decimos, ay, no, no hay laburo para el escritor. Mirá, no. Si sos un muy buen escritor, puedes sacar una novela cada 2 años. Pero además, eh, podés escribir, tener una columna en un medio gráfico, organizar contenido para redes sociales, generar boletines para una ONG. O sea, el laburo de escritor es amplísimo, pero si vos solamente querés ser un escritor que saca una novela año por medio, tenés que formar parte de los autores estrella que contratan con Planeta España o con Random Bertelsmann. No hay muchos, son más de 30 en el mundo. Este, entonces, hay que tener también una visión clara de... Hay, mm, ¿por qué hago referencia a esto? Últimamente me está pasando que vienen a mis mentorías muchos autores que tienen un material buenísimo y que no se imaginan una carrera como escritor, no tienen un plan para su carrera como escritor. Por ahí cuando vos te recibís de veterinario, médico, diseñador gráfico, tenés como las cosas un poco más claras. Bueno, primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto y después voy a hacer esto. Pero el que viene de una actividad artística, pareciera que no invierte dinero en su formación, pareciera que no hay una posibilidad de ir increyendo eh, hacia mejores estadios de laburo, hacia trabajos mejor remunerados, o hasta la posibilidad de decir esto lo acepto y esto no lo acepto. Y engancho esto con lo de las mentorías, porque muchos, me está pasando que en los talleres y en los cursos que doy, muchos escritores vienen a pedirme ayuda para diseñar una carrera. Entonces, en este punto, una sugerencia, es decir, bueno, ¿cuáles son todas las posibilidades mías para poder extenderme en el laburo dentro de la ilustración? Bueno, no voy a hacer una venta de, como esos gurúes financieros, ¿viste? Que dicen, bueno, empecé a facturar 10.000 K, empecé a facturar 10K al mes, que, bueno, no, no es así, no es manifestar y es todo magia, no. Pero la carrera, una carrera artística, también es una carrera que se planifica, también es una carrera que tiene metas, también es una carrera donde vos para poder seguir laburando como ilustrador, tenés que garantizarte cierta facturación mensual porque internet tenés que pagarlo. Las cuentas, o sea, entonces, bueno, si yo en estos primeros 2 años voy a recorrer estos peldaños, voy a llegar por acá, los próximos 3 años, ¿dónde me gustaría estar? ¿O a qué editoriales en qué editoriales me gustaría golpear las puertas? Si yo tengo 5 años de laburo ininterrumpido en Argentina, por ahí llegó el momento de empezar a hacer contacto con alguna agencia de España. O por ahí llegó el momento de que haga una inversión y me vaya a Bolonia a conocer a editores o a casas editoriales de otras latitudes, porque puedo conocer a un agente, puedo mostrarle el material. Y ahí, esto que señalaban las chicas al principio, em, cuando yo tengo que mandar un material, cuando tengo el contacto de la persona o cuando encuentro
en el catálogo en internet de la editorial el mail genérico a donde mandar el proyecto. No, chicas, sí, y chicos, si mandamos el portfolio o la propuesta al mail genérico que aparece en la editorial, lo va a recibir la recepcionista, la community manager, la que se encarga de redes, que muchas veces es tercerizada y no tiene ningún contacto con el personal que toma decisiones dentro de la editorial, que no sabe ni quiénes son los editores, porque si supiera, lo reenviaría, pero ya quienes trabajan en redes no están dentro de la estructura editorial como editorial en sí, son en general todos tercerizados. Entonces, nunca manden un material si no tienen un nombre exacto, Ok. si no saben a la bandeja de quién va a llegar. O sea, que la botella al mar no, 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 no. Puede porque Lo que haber es hablábamos, excepciones. tirado. ¿te acordás que comentábamos en la Feria del Libro que a veces también uno va como desesperado este, a encarar editores y que tú nos decías que los editores a veces justo en la Feria del Libro es cuando menos pelota a veces nos dan porque están haciendo negocios? O Sí, sea, ¿no? Entonces que por ahí habían otras instancias en donde por ahí podía ser más efectivo de repente el approach, como, no sé, en la Feria de exacto. Editores, Porque los editores en general vamos a la Feria del Libro, las jornadas profesionales. Y a las después jornadas. cuando tenemos que acompañar a algún escritor estrella o tenemos que presentar algún libro bien importante. Pero nosotros vamos a juntarnos con gente que nos viene a comprar a nosotros. Entonces, más atentos a ver qué nos venden, estamos muy atentos a ver qué podemos vender. Entonces nuestro interés pasa por otro lado. Y cuando vos por ahí conoces en la presentación de un libro, en un espacio de networking, en un cóctel, en un evento de la cámara, conoces a un editor, lo primero que tenés que hacer es darle algo para que te registre. Una tarjeta donde haya una ilustración tuya, un QR que vaya a tu portfolio, algo para que se lleve en la mano y recuerda que hubo un otro que se lo dio. Y a los 2, 3 días le mandás el material, si no están en época de feria del libro, ¿no? Le mandás un mail a esa persona y haces referencia a ese encuentro. Marce, aprovechando que estás comentando esto del material que podemos mostrarle, ¿qué te parece que es interesante o qué cosas le puede llegar a llamar la atención a un editor sobre el laburo de un ilustrador? ¿Qué podemos mostrar? ¿Qué buscan? Si hay algo puntual. Mira, depende del editor y depende del ilustrador. Por ejemplo, porque aparte hay muchos momentos y muchas instancias del labor editorial. Un editor que se ocupe de la parte de literatura infantil va a estar muy pendiente a cómo es la forma en que el ilustrador puede narrar una secuencia. Y si el ilustrador puede hacer algún aporte con su ilustración a la metáfora del texto. Todo lo que es material ilustrado para chicos, sobre todo, tiene que tener una impronta muy fuerte desde lo poético en el texto y desde lo poético en la ilustración. Si la ilustración no me está agregando un paso más a la poesía del material, solo es decorativo, solo es para apoyar el texto. Pero si hablamos de un laburo artístico, decir, bueno, mira, vamos a hacer una colección de libros álbumes, o vamos a hacer un material que trabaje sobre esto, pero con este concepto. Entonces, lo más interesante ahí, el criterio con el que yo elijo un ilustrador que labura en un libro ilustrado, es si ese ilustrador puede aportarle una segunda lectura al texto. ¿Cuáles son los aportes? Si yo tengo que elegir ilustradores para un material infantil también, pero de niños, escolar, voy a ocuparme de que el ilustrador pueda representar exactamente lo que está solicitando en ese espacio la viñeta. No es un laburo artístico, o sea, es un laburo artístico, pero tiene más que ver con el oficio. Que Ujú. haya una buena síntesis de elementos, que pueda ser explicativo. ¿Por qué? Porque los docentes van a referir a los pibes al dibujo para completar la tarea. Entonces no puede haber una libre interpretación. Si yo lo Marce, que quiero perdón, hacer, sí.
Entonces, ¿sirve tener un portfolio variado? Em, Cuando empezás, sí. Cuando ya tenés un nombre dentro de lo que es el medio, tenés que insistir en que te reconozcan por tu estilo. Cuando vos llamás a un ilustrador, por su versatilidad, que todos los editores tenemos una agenda que decimos, bueno, ¿quién me puede resolver este laburo magistralmente sin generar lo va a entender al toque, puedo hacer este estilo, el otro estilo, fulano de tal. Sin El conflicto. Salvador lo tenemos, pero cuando vos tenés cierto recorrido, vos te vas especializando en aquella estética en la que te sentís cómoda y con la que vos sentís que tenés más para aportarle. Entonces, cuando llegás a un determinado momento de tu carrera, lo importante es que, por ejemplo, llamen a Val porque necesitamos esto. Queremos esta etapa, bueno, esto lo puede hacer fulana, fulana y fulana. Tenemos esta terna y vamos a ver con quién de estas personas podemos arreglar, porque queremos ese estilo. También hay, en este punto, cuando nos sentamos, cuando la gente se sienta a pensar una colección en general, se definen cómo van a ser las portadas, cómo va a ser la estética, qué es lo que vamos a querer comunicar, quiénes van a ser los autores y los ilustradores, cómo vamos a hacer esos matrimonios, cómo se va a generar la química entre ellos. Entonces, ahí tiene mucho que ver qué es lo que buscamos en cada ilustrador, qué es lo que ese ilustrador le va a aportar. No es lo mismo hacer una tapa para un libro juvenil que hacer una tapa de un ensayo. Entonces, el estilo, si yo voy a llamar a Max Rompo, lo voy a llamar para un determinado material, no lo voy a llamar para una novela romántica. Si yo voy a buscar un material, lo que esto, todo lo que yo estoy diciendo tiene que ver en el plano de lo ideal. El día de mañana, yo me especializo en hacer tapas de novelas románticas. El día de mañana se me caen 3 laburos y me están llamando para hacer un ensayo de posmodernidad y lo agarro, chicas. ¿No? En la medida en que nos pongamos de acuerdo con el editor de qué es lo que espera de mí y qué es lo que yo puedo hacer, o sea, el laburo se hace. Una cosa es decir, bueno, mira, yo hace 20 años que estoy en el medio y elijo hacer esto y no otra cosa. Pero también el lugar, en el momento en el que todos entramos, generamos versatilidad, podemos responder a diferentes cuestiones, es muy importante en el momento de tomar una comisión de laburo que se acuerde, y esto sugiero hacerlo por escrito, que se acuerde exactamente cuáles son las expectativas del editor sobre nuestro trabajo. Porque en ese momento nos van a llamar, nos van a decir, bueno, mira, tenemos que hacer tal cosa. Y tal cosa, tenemos que hacer una etapa para el público de la primera etapa de lectura juvenil. Nos gustaría algo en pasteles, en acuarelas, con algunos trazos en negro no, en gris, que den idea a tal cosa. Estas pueden ser las referencias. Esa es una cosa. Otra cosa es decir, bueno, mira, queremos algo con colores llamativos, es una etapa para una novela juvenil para 13, 14, 15 años con colores llamativos, mucha cosa fluo, que dé onda Las Vegas de noche y que pareciera como si fueran una pandilla. Bueno, es otra etapa, Claro. es otra etapa. Y cuando vos te sentás a hacer 3 bocetos de esa etapa para que el editor elija, te va a decir, nada que ver con lo que hablamos. Y vos vas a decir, pero vos me lo dijiste. No. Entonces, una vez que se tiene la reunión y la entrevista, solicitamos y pedimos que las cosas que hablaron y las cosas que acordaron las envíen por mail. Entonces, suponte, yo voy a entregar un material con esta paleta de colores, con estas dimensiones, en esta definición y en este archivo. Y en Voy este a entregar en tiempo. capas y en este tiempo, obvio. Voy a entregar en capas, voy a entregar todo en una imagen. La editorial va a poder utilizar las partes para otra cosa, va a poder formar parte de otras colecciones. Cada vez que se haga una edición, o sea, este tipo de cosas también se acuerdan por adelantado. Entonces, de este encargo y esta comisión,
lo que vamos a hacer es solicitar, vamos a hacer 3 bocetos, suponte, vamos a hacer una tapa, ¿no? 3 bocetos para elegir la tapa. Solamente de un boceto, solamente de un boceto, vamos a hacer la prueba color. O sea, de los 3 bocetos que elegimos, vamos a hacer la prueba color. A ver si le damos, si vamos por ese lado. Muchas veces hay errores que a veces tienen que ver con una mala interpretación de lo que se quería, pero a veces también tiene que ver con que no se sabe muy bien qué es lo que se quiere. Claro. Entonces, se supone que se dice una cosa y se termina diciendo otra. Entonces, vos me decís, bueno, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Esto no tiene nada que ver si en la charla, por ejemplo, mira, yo quiero un material que tenga esta estética y las referencias son estas. Y vos decís, ah, mira, qué interesante. A mí lo que se me ocurre es a esta estética proponerle esta vuelta de tuerca. Y ahí está la posibilidad de hablar. Proponerle esta vuelta de tuerca. Y si a esto además le ponemos esto, es un acuerdo. Y ese es el acuerdo que después se plasma en un mail. Te voy a entregar este material. O, por ejemplo, vos me decís, bueno, mira, voy a hacer una tapa. Entonces vos decís, qué bueno si además de hacer la tapa, porque el pelo de este personaje puede continuar en la tapa, en el lomo y puede servir para la contratapa. Si hago una ilustración así a lo largo y lo que hago es continuar. Y al editor por ahí no se le ocurrió. Y la ilustración va desde la solapa francesa de la tapa hasta la solapa de la contratapa. Pero es un aporte que ustedes pueden hacer como artistas a la obra, más allá de la medida que le da. Pero se puede hablar eso. Ahora, en lo que acuerden, aquello que acuerden sí que quede por escrito, porque después Sí, ustedes Claro. van a trabajar sobre eso. No es lo mismo hacer 3 bocetos que hacer 5 bocetos de tapa, que hacer color sobre 3 tapas o cambiar la paleta de colores varias veces. Eso es algo que suele acordarse antes. Pero también es importante, cuando ustedes tienen esa entrevista con el editor, que el editor sepa qué les está pidiendo o que a ustedes les quede claro que el editor, qué es lo que el editor les está pidiendo. Cuando ustedes hacen una ilustración de un libro infantil, también van a presentar un boceto y seguramente van a pedirle modificaciones sobre ese boceto y en general se trabaja con el escritor del texto también. Eso te Eh, quería preguntar, sí, porque cuando, ¿no? O sea, son dos autores, hay un ilustrador y un escritor. O sea, ¿hay un sí. intermediario ahí que es el editor? ¿O está El bueno que editor, también sí. haya contacto? No, no, el editor es quien los presenta siempre. Un ilustrador no puede trabajar en ausencia del escritor y el escritor a veces, muchas veces, tiene que modificar texto en función de lo que es la producción final del ilustrador. Cuando yo digo que el valor de un ilustrador, de un material infantil, está en aportar un sentido nuevo al texto, enriquece la lectura de las palabras, o sea, le aporta una arista diferente. Y los buenos escritores aprecian esto, porque el libro se luce más. No hay un tema de decir, bueno, por este lado no es, no me está quitando protagonismo. No, en general los ilustradores le aportan un montón a los textos de los autores y la mayoría de los autores están después muy agradecidos. Este, no hay nada peor que ver en la cara de traste de un escritor cuando el ilustrador no le gusta, chicas. Es Es, capaz de claro. esconder el libro y no mostrarlo nunca más en su vida. Marce, Eh, ellos sí, pueden presentarse a la editorial con el texto propuesto y decir, yo quiero que me ilustre este, por ejemplo, ¿pasa eso también? sí, sí. Muchas veces pasa que el ilustrador organiza un proyecto en conjunto con el autor y lo presentan juntos a la editorial. O a veces pasa también que a los autores les preguntamos, ¿quién te gustaría que te ilustrara? Marce, te hago otra Yo pregunta lo he hecho un montón de veces, eso sí. que estaba por ahí, un poco yendo para atrás en cómo se encuentra un ilustrador. ¿Miran Instagram los Sí, todo el editores? tiempo. O sea, es Sí, importante para un ilustrador tener más allá del portfolio, un Instagram de sí. redes sociales actualizadas. El Instagram no te garantiza trabajo, No te pero garantiza.
No, No, los pero es una seguidores forma. no se trasladan a lectores o a compradores o a clientes, pero sí te da la posibilidad de una visibilidad y de que te Ujú. conozcan. Yo uso muchísimo Instagram para autores, para ilustradores, navego permanentemente las redes, eh, trabajo mucho con páginas de ilustración y páginas y editoriales de afuera, viendo cuáles son las tendencias. Me la paso buscando en las webs de las ferias del libro internacionales, quiénes son los que presentan material, y ahí voy para ver cuáles son las webs que están activas. Saco muchas tapas que me gustan para usarlas como referencia de qué es lo que me gustaría y qué es lo que no me gustaría, cuáles son las tendencias que vienen. Ahora estoy viendo mucho, Ahora estoy viendo un montón de material de imprentas chinas, por ejemplo, para saber qué es lo que pueden hacer las imprentas chinas, a ver si desde lo creativo a mí se me ocurre algo más para aportarle al libro. Qué sé yo, por ejemplo, ahora, nada, yo hace 2 años que estoy jodiendo con las páginas pintadas, con los cantos de las páginas pintadas. Ah, ¿Qué Entonces, es sí. eso? ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué eh, debe el lomo, hacer? el, las hojas el tienen lomo no, dibujado. las hojas, el Las canto, hojas, claro, que claro, continúa la ilustración. Y que, o sea, que claro. se ve como una ilustración cuando está cerrado el Exact- libro. Ah, Sí, mira. exactamente. Entonces, antes solamente era no es el glitter, es el foil plateado o dorado. Después lo más innovador era el foil fluo para claro. levantar. El fluo lo vi mucho en la Feria del Libro este Bueno, y año. ahora hay unas versiones artísticas que eso antes era artesanal, salía Carísimo. carísimo, y ahora se imprime directamente, se refila y se imprime. Mirá, Entonces, hay una tendencia súper linda, nada, está fantástico. Y eso, nada, lo pusieron los chinos ahora de moda, porque se puede imprimir muy barato en China. claro. Pero yo para saber qué es lo que puedo pensar para un libro, tengo que saber cuáles son las posibilidades de las imprentas, que aunque no, por ejemplo, Claro, a ver, cuando yo empecé a joder con esto, no había acá ninguna máquina que hiciera la ilustración. Estaba haciendo una colección para Orlando Books. No había ninguna Mm. máquina que hiciera esa colección. Y ese libro lo íbamos a imprimir bajo demanda en una imprenta acá en Argentina. Era un libro de Patricia Suárez. Entonces, no teníamos la máquina que imprimía. Yo trabajé muchos años en imprenta también. No era una máquina que podía imprimir canto, pero enganchamos la posibilidad de que si la máquina tenía un error y manchaba la página de amarillo, la última parte, cuando lo cerrabas quedaba con el canto amarillo. Y salió el libro de Patricia Suárez, 100 maneras de matar a Bea Suleiman, como si fuera nada, una impresión premium con una idea que fue una boludez, chicas. O sea, no había ninguna máquina acá que lo hiciera. En realidad la página está manchada en el refilado, no está impresa, pero Claro. todo el libro es negro y amarillo y le pusimos unas cintas cruzadas de peligro. Bueno, nada, parece una cosa súper elaborada y no es que no tiene ninguna ciencia. Hubo gente que se ocupó de pensar y de ir a hinchar al de la imprenta y de ver cómo se podía manchar, pero no lo mandamos a hacer a China con el fluo específicamente impreso en las páginas. Nada, es cuanto más puedan conocer de las posibilidades de las máquinas, más van a poder generar un valor extra para el material. Ese es el tema. ¿Era esa la pregunta, Val? No me acuerdo. Sí. Marce, ¿y qué pasa con las modas? las Con esto tendencias. de, claro, está muy de moda que en la ilustración infantil tenga tal estilo. O sea, y yo soy una ilustradora que no tiene nada que ver con eso. ¿Qué hago de mi vida? O sea, trato de esforzarme para ir para ahí o digo, no, bueno, buscar el espacio donde mi tipo de trabajo, o sea, ¿sirve forzarse a un estilo que no es el tuyo? Depende, si te esforzas y te sale bien, sí. Si te esforzas y te sale mal, no, porque vas a estar frustrada y el editor no va a estar contento con tu trabajo. Entonces, no suma para nadie. Si vos me decís, Aparte, bueno, mira, a ver, ¿qué ejemplo te puedo poner? Durante muchos años fue escritora fantasma de diferentes periodistas que escribían como el culo. Entonces, me pagaban un montón por escribir los libros. Para mí Claro. era terrible, era terrible, era una humillación espantosa.
pero yo sabía que cobraba un montón de plata y no tenía otro laburo. Entonces, nada, me gustaba hacer material de matemática financiera y no, pero lo cobraba, viste, cada sufrimiento de domingo a la noche escribiendo esos libros de mierda, yo sabía que me iban a servir para un montón. Entonces, lo que eh, yo empecé a laburar, cuando en todo el piso de la editorial había una sola Macintosh. Así que hace 40 años yo empecé a pisar así. En 40 años hubo momentos de luces y sombras, pero un montón. Entonces, muchos de los laburos que tomas no son los laburos que a vos más te gustan, pero son los laburos que te permiten sostener la posibilidad de llegar a ese lugar donde a vos te gusta. Em, Los la laburos oficio. versatilidad, ¿eh? Los laburos oficio también, ¿no? Lo que Sí, hablábamos sí, hoy, de que no todo es sí, el es libro un álbum soñado. oficio. Es un oficio. Y aparte, no es lo mismo tener un oficio y laburar dentro de la industria editorial para tener que ver con la industria editorial que trabajar como recepcionista y además escribir solo lo que te gusta. No, no es lo mismo, porque estás en otro mundo. Y el hecho de estar dentro de la industria editorial te da la posibilidad de conocer gente, de conocer procesos. Em, yo cuando empecé a trabajar en la imprenta, no era mi laburo soñado. Entonces me construí un lugar soñado dentro de la imprenta. Y lo que yo aprendí de servicios de imprenta para después darle valor al laburo mío fue impresionante. Cómo funcionaban las máquinas, qué posibilidades tenían, cómo se encuadernaban, cómo se cierran los pliegos. Yo sabía cerrar un pliego porque era curioso, daba vueltas por las máquinas. Sabía cerrar un pliego y por saber cerrar un pliego pude organizar un suplemento adentro de una revista que se podía abrir en 8 solamente por una forma diferente de doblarlo. Me enseñó un viejo de 70 y pico de años jubilado que iba a destornillar las máquinas, pero le generé un valor a la empresa que después me lo retribuyeron en guita. Entonces, y después me sirvió para un montón de otras cosas aprender eso. El hecho de poder sacar el libro de Patricia Suárez con el canto manchado y que pareciera impreso a propósito, amarillo, fue nada, es parte de ese proceso de haber laburado en la imprenta. Y la posibilidad de conocer más allá de la caja de donde nosotros creemos que es nuestra función, es lo que nos va a poder permitir articular con otros sectores. Vos decías, bueno, ¿me sirve ser versátil? En la medida en que eso no te genere un síntoma, sí. Si vos haces un estilo que a vos no te gusta, pero sabes que te va a traer un beneficio, o por ahí, haces un estilo en el que no estás acostumbrado, que tenés que laburar para que te salga, pero conoces un autor maravilloso, ilustrás un texto súper lindo, generás una puerta abierta en otra editorial, tenés la posibilidad de que ese material pueda ir por las escuelas o es educativo que yo y se compre en una licitación. No sé. O sea, hay que buscar esto. Por ahí no me trae beneficio que yo quiero, pero me trae otro. Mm. Voy a verlo y voy a valorarlo. Y por ahí me engancho. Me puedo enganchar desde el placer. Por ahí, qué sé yo, no es lo que más te gusta, pero le encontrás un punto de disfrute a esa versatilidad dentro del el estilo que hagas. Por ejemplo, hay muchos estilos que hubo una época, no es tanto ahora, hubo una época en donde todos los ilustradores este, hacían libros para los colegas y a los pibes no les gustaban. Entonces éramos todos muy progres, hacíamos unos libros súper metafóricos que los chicos, con el que los pibes no empatizaban. Entonces no eran los libros que elegían. Los pibes iban corriendo y de la misma mesa se llevaban los libros que parecían de Disney, los libros que tenían otro estilo de ilustración. Y nosotros hacíamos vernizaje y exposiciones y hacíamos catálogos fantásticos. Y la verdad que esos libros nos los vendíamos entre los colegas, eran libros para adultos.
pensábamos que hacíamos libros para chicos y eran libros para adultos, para tener en nuestras bibliotecas y para decir, pero qué lindo, divino. Qué divino, qué divino. Pero los chicos, en el momento de elegir, elegían otros libros. Esos eran los libros que los papás progres compraban para que quedara bien en la biblioteca de los pibes. Pero los pibes no se enganchaban con ese material. Entonces, hay que ver también para quiénes estamos trabajando. Es súper válido laburar desde lo artístico para colegas, pero eso no es la literatura infantil. Es otra cosa. Es otra cosa. Hagamos un libro que no tenga edad, que pueda ser disfrutado desde los 3 años a los 99. Bueno, pero no le pongamos literatura infantil. No pensemos que eso entra dentro del negocio que implica la venta de literatura infantil y que va a determinado nicho y que se va a representar en determinados catálogos. Es otra cosa. Que es un producto al fin y al cabo, eso estás diciendo, Es, para un es un, negocio. exacto, es parte de la industria editorial. La industria editorial tiene que vender una determinada cantidad de libros por año, una determinada cantidad de unidades por título, y tengo que tener muy claro qué es lo que yo estoy proyectando como caja final, porque después el dueño de la inversión de la editorial me va a pedir que le rinda cuentas. Entonces, si yo la pifié en elegir un autor, un ilustrador, donde tengo una expectativa de venta de 500 ejemplares en el año y yo llego a 130, no lo voy a pagar con dinero. Pero ojo, ojo que esta elección no estuvo buena. Eso queda. Entonces, tengo que ver cuáles son las posibilidades que tengo yo como artista, que hacer un buen equilibrio entre lo que me gusta y las aperturas que tengo en el mercado. Porque la única posibilidad de que yo siga haciendo lo que me gusta es que el mercado me siga reclamando. Claro. Que las editoriales me llamen, que les interese mi laburo, que puedan confiar en que hay una fecha de entrega. Y si bien todos sabemos que esa fecha de entrega está dentro del ideal, si yo no puedo cumplirla, avisar con tiempo. No llego, no tengo las 15 ilustraciones, tengo 13, te las mando. En 48 horas te mando las que restan. ¿Lo ves mucho eso, Marce? Hablando un poco de por ejemplo, errores, ponele, se ven más comunes en los ilustradores. Fallas en las entregas o sea, en el cumplimiento de tiempos es algo que se ve bastante. Voy a decir una cosa muy antipática. Adelante, ahí aprendemos. Yo no suelo volver a trabajar con un ilustrador que me cobre una entrega. Y esto porque, así digo, como para, porque yo respondo por el proyecto que le estoy vendiendo a una editorial o para lo que la editorial me está llamando. Entonces, suele suceder además que suponte que vos quedaste en una entrega para el 15 de junio. Y el ilustrador ya sabe el 8 de junio que no va a llegar. Avísame, no me hagas como una pavota el 15 de junio, el 16 de junio y el 17 tratar de engancharte por mensajes porque no me atendes el teléfono. Eso no. Si me llamás el 8 de junio, el 10 de junio, y me decís, mira, Marce, no llego, tuve un problema, llevé a mi perro al veterinario, se me cortó la luz, estoy en Bahía Blanca, me inundé. Yo entiendo que tienen que pasar cosas. A mí también me pasan cosas, pero avísame con tiempo. No nos hagas, avísame con tiempo y renegociamos. Entonces yo tengo posibilidad de tener un Claro, desastre calculado. sí, margen de movimiento, sí. Exacto. Yo tengo Mar- la posibilidad de tener un quilombo calculado. No me hagas llamarte y no me contestes el teléfono, porque Marce, no. Y eso pasa muchas veces que te da tanta vergüenza decir que te colgaste, que no llegaste. O por ahí también, mira, lo hice y lo que hice no me gustó. Te lo muestro. No está dentro de las calidades ni los estándares que estamos buscando. Pero también tiene que ver con cuál es la planificación que vos tenés del material. A ver, cuando se hace un acuerdo con un ilustrador, se arma además una calendarización para los dos lados, ¿eh? En esa calendarización están los tiempos de entrega del boceto, los tiempos de entrega de la prueba color, los tiempos de entrega de todo el material final.
Y además, la contrapartida, los tiempos de cobro, los tiempos de presentación de factura, los tiempos de cobro del adelanto, los tiempos de cobro de liquidación final, para que los dos sepan en dónde estamos parados, porque si no, solamente son obligaciones de parte del ilustrador, no es así, hay obligaciones de las dos partes. También hay un tiempo para hacer ajustes, por ahí el material se entregó, está dentro de lo que se esperaba, pero está desprolijo, entonces hay que hacer ajustes del material o del archivo. El material por ahí se hizo muy a las apuradas y hay detalles que reconsiderar. Entonces, hay un margen de tiempo en el cual a veces el diseñador toma ese laburo de mejorar la ilustración y a veces el material se devuelve para que termine de ajustarlo el ilustrador. También hay un margen de tiempo calculado, porque cuando el ilustrador se atrasa 5 días, vos estás estresando el proceso del diseñador y después estás apretando el proceso del corrector y del editor. Entonces, no le sale gratis a la cadena de producción un atraso o una demora en tiempo, porque después al final yo entrego 10 días después, porque después el corrector se queja de que tiene que pagar el tiempo de más que se tomó el ilustrador, el editor, pues, ya empieza el juego del gran bonete. Entonces, complicado. Marce, y ahí mencionábamos estos errores que encontrás por ahí trabajando con ilustradores. ¿Y qué errores se encuentran al trabajar con escritores también, por ejemplo? Mira, una de las cosas, depende que, te puedo hablar creo que, de todos los terrenos, por ejemplo. Em, Hay muchos autores, una cosa es trabajar con autores de literatura infantil, donde en general los textos vienen muy laburados, porque vienen de talleres, de material que está muy pensado, muy dado vuelta, con mucha preciosidad. em, y hay veces en donde el autor escribió y es pura pasión y sentimiento, pero no consigue ninguna regla de la narrativa. Entonces, hay personajes que están puestos y no tienen ninguna función dentro del relato. Hay descripciones que enlentecen la acción. Hay cosas eh, que no están, hay parlamentos que no tienen que ver con la voz del personaje. Eso sucede por ahí a veces en literatura infantil. Después, en lo que es novelas, muchas veces hay muchos autores que en general no son los que llegan a publicar siempre, pero recibimos mucho material que en general no está laburado, no está bien laburado, o sea, que le falta un hervor, ¿viste? Entonces, este material todavía no está ¿viste? Le faltan 3 vueltas de lectura para que esto funcione. Y muchas veces sucede además también con la moda de los últimos años, de que todo el mundo quiere hacer su marca personal y que quiere generar en un libro un material que avale su expertise en una determinada disciplina. Entonces, tenés un material que está muy cargado de conceptos, contenido, pero tiene, viste, la fluidez de un hachazo. Es una cosa que te lo pido por favor, viste. Hagamos esto un poco más amigable. Entonces, por eso también ahora yo creo que hay mucho laburo para escritores, para redactores y para coach de escritura, laburando y sosteniendo todo el material que muchos profesionales hacen para exponer su marca personal, ¿no es cierto? Pero esos son los errores que muchas veces no se profesionaliza el rol del escritor. Pareciera que es todo un hallazgo empezar a estudiar escritura creativa, que parece que surgiera recién ahora. No, chicos, cualquiera que escribe tiene que tener años de taller o hay dificultades a veces para empezar a decir, bueno, voy a dar una segunda vuelta de lectura, voy a hacer una revisión de este material, se lo voy a dar a leer a alguien, voy a compartir este material. Por ejemplo,
muchas veces los autores de literatura infantil encuentran errores en la producción del texto cuando se juntan con el ilustrador. Entonces, cuando empiezan a trabajar con la secuencia y con la narrativa del material, cuando se da esa magia en donde se enamoran el autor y el ilustrador, eh, el autor reconoce que si el material, si la poesía de ese momento está puesto por la ilustración, ya es necesario sacarlo del texto, porque al texto le sobra. Entonces hay una economía de palabras y hay una mayor expresividad, pero el ilustrador, ¿de dónde sacó esto? De apoyarse en ese texto que ahora no está, pero sigue siendo el texto. Es la dinámica del libro álbum, ¿no? Es la sirena, que es pez, pero es mujer. Entonces, es esto, el libro y la idea sigue siendo uno, pero con dos aportes. O sea que se puede dar esa, de repente, edición, o sea, que el escritor por ahí modifique su texto, porque ve que, bueno, mira, la ilustración está contando algo y bueno, no es un texto cerrado, digamos. No, en absoluto. Yo suelo trabajarlo con autores e ilustradores. De hecho, siempre que puedo, trato de que los ilustradores y los autores se conozcan, y si no es posible personalmente, yo doy la voz de Aura con un Zoom y presentándose, y después ya queda en ellos si se comunican o no. Yo no puedo estar yo les brindo la posibilidad. Es una posibilidad, no es una obligación. ¿El texto gana? Sí, el libro gana, sí, el libro gana. No es una obligación, es un derecho que tienen sentarse y conversarlo juntos. Hace poquito, por ejemplo, a principios del año pasado, no hace poquito, eh, hicimos un libro precioso sobre los árboles genealógicos y los diferentes tipos de familia, eh, en donde la ilustradora había hecho unas ilustraciones divinas, pero el sentido del material era que hubiera en unas hojas dentro del texto dibujos infantiles. Y la ilustradora lo había hecho como dibujos de adulto. Entonces, si eran dibujos de adulto, no iba a representar, bueno, nada, se hicieron como dibujos infantiles y eso se sacó del texto después. Un material que hicieron Marines Balbini y Valeria, ay, Bruni, Vale Bruni. Es un material precioso, es un material precioso. Pero ¿de dónde vino esto? De que puede existir una comunicación entre ellas y de que se viera esto, de que hubiera un ida y vuelta, de que participáramos en la producción del material. eh, no, y aparte cuando se hace una observación, cuando el editor hace una observación, no es que está corrigiendo el trabajo, porque también hay que ver cuál es el tino con el que nos manejamos desde lo interpersonal. Este, que se hagan observaciones sobre el material, eh, es difícil de aceptar también, que tener que hacer modificaciones sobre algo porque vos te expusiste en eso que pusiste dentro arriba del papel o en la pantalla. Entonces, cuando te hacen una objeción o te hacen una observación, no es que estamos corrigiendo la ilustración, estamos ayudando a que coincida con aquella idea que teníamos en relación al momento en que planteamos el material. Y no, pero esto el es, editor es el que tiene, perdón, como la idea global, de alguna manera, de lo que va a ser sí, el producto terminado. el editor tiene que saber qué es lo que quiere, pero también tiene que estar abierto, tiene que tener la suficiente plasticidad como para darse cuenta que si hay un aporte válido de parte de cualquier integrante de la colección, bueno, reculá y barajá y da de nuevo, porque no, tenés que dejar el ego de lado y decir, no, mira, esta idea es fantástica, vamos a usarla, pues gana el libro. Eh, Estas cosas en general se aprenden más con la experiencia, con el tiempo. Rosa. Este, Sí. pero siempre es la posibilidad, bueno, mira, ¿tenés una idea? Ponela, charlémosla. Claro, no Eh, tener miedo a eso. no, Mm, porque el laburo en equipo siempre se enriquece. claro. Porque por ahí, qué sé yo, me ha pasado a mí muchas veces de tener
una idea de una colección, qué sé yo, que iba a tener determinadas características. Yo me imaginaba con una paleta de colores, con un sentido determinado, qué sé yo, y las diseñadoras, las ilustradoras plantearon otra cosa y me encantó. Y era una idea superadora de la que yo había tenido. Entonces, ¿por qué no la voy a, no la voy a, a- 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 a favorecer? ¿No es cierto? También esto que, si bien el dueño del libro es el editor, em, es una construcción de todos, porque en la medida en que escuchemos las otras voces se va a enriquecer el material, me parece. Marce, perdón, mira, acá Eso, nos están haciendo una pregunta, Patricia. Quería Dale. preguntarte quiénes generalmente marcan las tendencias y también si se condena o se descarta a un ilustrador porque lo conocieron en algún momento, su forma de trabajo, estilo, a pesar de que con el tiempo esta persona pudo haber cambiado. No, hay, lo único que perjudica a un ilustrador es el no cumplimiento. Mm. Yo insisto en esto, el variar de estilo eh, no es el evolucionar, modificar técnicas. Eso no es incorporar otras paletas de color. eh, no, qué sé yo, no sé, artistas que empezaron con una determinada técnica y después pasaron al collage y después volvieron a... No, eso no se descarta. Por eso es importante que haya un lugar donde tengan el material actualizado, los trabajos actualizados, Mm. porque pueden ver la evolución y decir, bueno, mira, yo necesito esto, pero ahora tiene esto. Ah, mira qué interesante. No lo llamo por esto, pero esto lo tengo en cuenta para cuando haga la producción de Agendas 2027, porque me parece que funciona con una licencia que estamos adquiriendo para llevar adelante esto. Qué sé yo, hay cosas que se ponen de moda, además, porque empieza a haber una tendencia y decís, bueno, mira, yo venía laburando de esta manera, pero mi estilo está evolucionando acá y si doy una vuelta de rosca, me puedo subir a esta ola que se vende un montón. Entonces, es interesante. Las tendencias, quién las marca y un poco cuáles son las cosas que se van poniendo de moda y cuáles son las cosas que se van vendiendo más. También el gusto del cliente. Ahora, por ejemplo, hay una ilustración que se viene viendo desde hace un tiempo, pero que ahora explota, en los últimos 4 o 5 años explota, que es una ilustración que a ver, ¿cómo explicarla? Yo la menciono siempre por, el, por las primeras agendas que empezaron a salir, que es yo le digo ilustración Fera, que es la ilustración con la que las chicas de Fera empezaron a hacer las agendas, las bitácoras, bueno. Y de repente todo, en los últimos años, pues todo empezó a parecerse al estilo Fera. Entonces, cualquier material que tenga que ver con feminismo, con astrología, con este camino hacia vos mismo, o sea, tiene todo, es como que algo que era distintivo en un momento, de repente se aplanó, es como que se hizo la mesa lisa, ¿viste? Parece que todas fueran la misma tapa. Entonces, cuando vos te subís mucho a la moda en la mesa de las librerías, en donde está el material de libros esotéricos, todos tienen la misma tapa. Entonces no resalta. Yo ahí lo que pondría es una tapa blanca con una cuña y relieve, y sería lo que más resaltaría. Por ejemplo, nada, eh, un gerente comercial me bocharía la tapa blanca para ponerla, porque todos tenemos nuestras guerras internas. Me bocharía una tapa blanca porque una tapa blanca es lo que más se desgasta en una mesa. Entonces, la tapa blanca que va a una mesa, salvo que tenga un proceso de mucha protección de laca, que es carísimo, son los materiales que después cuando te devuelven no los puedes vender en saldo porque están hechos bolsa. Entonces, un gerente comercial me diría, yo con eso no voy a ninguna parte, pero bueno, buscaría algo que resalte dentro de una mesa, que llame la atención, porque cuando a la moda se subieron todos, la posibilidad de que aquel que vaya a comprar un libro lo agarre porque le llama la atención es muy poca.
Y algo que yo pensaba también, la otra vez, pensando en esto de las tendencias, es que a veces de repente decís, bueno, esto es lo que está de moda, hago esta ilustración y por ahí te salió hermosa, pero por ahí no sabes mantener la continuidad porque por ahí no es exactamente lo tuyo. Entonces me imagino que a un editor le debe interesar ver un portfolio que si, bueno, te subiste a hacer el collage, bueno, pero podés mantener en un libro entero de collage o te salió hermosa una pieza y después te las vas a ver negras. Exacto. Exacto. El O sea, tema de ver, la ver continuidad, eso. el tema de la continuidad, si yo estoy buscando tapas, yo estoy buscando un tapista, a mí la continuidad no me importa. Si yo estoy buscando un ilustrador que pueda sostener una ilustración de un libro infantil, sí me importa. Si yo me importa la narrativa y si puede sostener la secuencia del mismo personaje de principio a fin. Si yo voy a contratar un ilustrador para que haga las viñetas de un libro de autoayuda, no me importa, porque yo con ligeras variaciones puedo sostenerlo. Pero sí hay que ver para qué me estoy postulando. Porque, insisto con esto, no toda la ilustración es ilustración de libros infantiles. Es maravillosa, pero si tenés suerte te salen tres por año. Tenés mucha suerte, salen tres por año. Y en el medio hay muchas otras cosas. Perdón que sea tan cruel con alguna cosa, pero No, el, no, está para, perfecto. para organizar y para pensar en cómo voy a planificar yo mi carrera, tengo que estar abierta a estas posibilidades. Entonces, la continuidad, una vez habíamos hecho un ilustrador, se había presentado hace muchos años esto, un material que era una maravilla, me acuerdo cuando hablas de continuidad, que era una maravilla porque parecían escenas del Señor de los Anillos, pero hace 25 años atrás, nos había presentado unos cuadros fantásticos eh, y teníamos que hacer un libro de caballeros y castillos y lo contratamos porque tenía un material que tenía una impronta muy a eso, ¿viste? Entonces era fantástico. Los primeros las primeras tres ilustraciones, eran 48 ilustraciones, era un montón. Las primeras tres ilustraciones este, eran una maravilla, pero a medida que íbamos avanzando, se iba deteriorando la calidad del dibujo. ¿Por qué? Porque el tipo se ve que se aburrió, se ve que no, ¿viste? No le gustó más hacer con tanto detalle. Y eran un montón. Y bueno, se levantó el dibujo. ¿Qué hice? Lo llamé a Marco Baldi, el pibe que me había tocado el portero, y le dije, Marco, ¿qué tenés que hacer en los próximos 3 meses de tu vida? Bueno, vas a ilustrar este libro. Entonces, em, Creo que no na- saben la ah, anécdota, el resto de ah, las... Por sí, eso, digo, porque está bueno, porque se trata un poco de lo que tú hablabas, de que a veces la insistencia es lo que hace sí. que te llame. O sea, es Le- un les, com- valor. les comentaba a las chicas que cuando hace muchos, muchos años habíamos puesto un aviso buscando ilustradores en una editorial, teníamos que armar un catálogo grande y porque íbamos a presentar la editorial en México. Y estábamos convocando un montón de gente, había gente, la época en la que la gente hacía fila abajo de la oficina porque habían puesto un aviso, o sea, es precámbrico esto casi. Y entre la gente que había entrevistado, me había llamado la atención un chico que era muy, muy jovencito, y que tenía un material bien correcto, pero en ese momento no había alcanzado su madurez, eh, y era un material que se veía que el pibe la venía peleando, que venía estudiando, que venía haciendo su tallercito, ¿viste? Y era un chico muy chico. Y cuando yo tuve la primera reunión con él, me contaba que venía de no sé dónde, que se tomó 3 colectivos, ¿viste? Era como si está contando, tengo 50 personas solo acá adentro y se queda gente afuera. Em, y bueno, y nada, me dejó su carpeta y se fue. Habrá pasado media hora y vuelve, me toca el portero y me dice, señora, acuérdese que yo quiero trabajar con usted. Y eso fue una cosa que me quedó para toda la vida, porque el pibe se dio cuenta que algo le había faltado y volvió para reforzar. Dijo, esta es la mía, me tomé 3 colectivos, pero no me voy sin esto.
nada, fue uno de los primeros que llamé. En ese momento después fue fundador de Sótano Blanco, trabaja para afuera, este, escenógrafo. Nada, hizo una muy buena carrera, Marco. Pero bueno, en ese momento lo que lo distinguió a él para ser llamado no fue la calidad de su material en ese momento, sino fue la actitud de decir, mira, yo quiero laburar, o sea, dame la oportunidad. Y la oportunidad estuvo. Y además, Marco, a lo largo de mi carrera y mi vida, siempre fue mi artista salvador, porque cuando tenía un quilombo, el que me lo podía resolver re bien era Marco. O porque me lo resolvía él, o porque me recomendaba a alguien de su equipo, o porque podía hacer una tapa en 3 días. Bueno, entonces, nada, creció un montón como artista, pero además de crecer como artista, trabajó mucho con la disciplina. Uno de los primeros que empezó a trabajar con los retoques, en ese momento, chicas, insisto, precámbrico, se presentaban láminas, pero fue uno de los primeros que me empezó a mandar el material, mostrándome la lámina, pero además me mandaba el archivo con los retoques digitales. Estoy hablando del año 99-2000. Yo sé que les puede parecer loquísimo, pero en ese momento en las editoriales había un señor que trabajaba de retocador de imágenes, que era el enlace entre el ilustrador y el diseñador. Ese cargo hace 25 años no está, pero en ese momento había un rol dentro de la estructura editorial que era retocador de imágenes, que laburaba con un super escáner, que era el que manejaba re bien el Photoshop y podía arreglar, bueno, nada, chicas, momentos en donde se ponían todas las películas juntas arriba de una mesa y se fijaba que no estuviera fuera de registro. Hubo un momento así. Hoy Che, y Pero bueno, hablando, el tema de la actitud, bueno, es así. sí, Y a claro. veces, cuando el trabajo es largo, hay trabajos que son complejos y largos. Cuando el trabajo es complejo y largo, no solamente el tema de no poder sostener la técnica hasta el final, sino bancarse la tensión del interés, la tensión del interés. Porque si vos tenés que hacer 48 ilustraciones con un súper detalle en un libro que va a terminar saliendo hoy, precio de venta al público, 80 lucas, tiene que ser un libro impecable. No puede ser un libro que esté dibujado o terminado de manera desprolija. Entonces, bancarte el interés de la ilustración 1 a la ilustración 96, con nivel de detalle, con nivel de contraste, con expresiones, con personajes, con una puesta de época, con una investigación documental que avale la ropa que le vas a poner al caballero, al, este, al siervo, al señor feudal, al que vas a hacer el caballo en batalla, hay que bancarse la atención, porque el primer ilustrador, traemos, al quinto estaba aburrido. Tenía un laburo bárbaro, pero claro, los laburos que presentó, como su portfolio, fueron laburos que él desarrolló en diferentes momentos en el año, cuando estaba muy inspirado, pero no una secuencia de laburo. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Ya no se hacen más tantos, eran materiales que hacíamos sobre todo para exportar a México, y vendíamos en ese momento también material a Inglaterra. Eran libros con una confección muy farragosa en cuanto a la producción. No había inteligencia artificial, no había tanto programa en disponibilidad, no había tanto especialista en manejo de material. Entonces, hacer una producción, o sea, te tomabas un montón de tiempo para hacer una producción para esos libros, entonces eran muy bien pagas. Ahora las cosas son diferentes porque ahora las cosas se proyectan
el advenimiento de diferentes programas y la posibilidad de secuenciar y ver todo en tres pantallas y hacer un seguimiento y poder modificar sobre, por cierto, bueno, implica que hay un montón de cosas que se pueden hacer y que en ese momento, nada, chicas, no tenían páginas web, las editoriales. Este, es como otro planeta. Marce, mira, acá una de las chicas, Rocío Orellaro, está haciendo una pregunta y quería saber, si bien un ilustrador tiene un portfolio, una página web o redes sociales para mostrar su trabajo, en el caso de un escritor de literatura infantil que recién empieza, ¿cómo debe presentar su trabajo un editor? ¿Sería un manuscrito de un proyecto particular o varios textos? Mira, primero para presentar un material a una editorial tienes que conocer, insisto, tienes que conocer a quién se lo vas a vender o a quién se lo vas a presentar. Y en ese caso, si se da la posibilidad de un conocimiento, es, quiero trabajar con vos, tengo un material que te va a interesar seguramente, porque creo que combina con el material, ¿cómo te gustaría que te lo presente? ¿Tenemos la posibilidad de hacer esa pregunta? Es fantástico. Y si no, ¿te acordás que nos conocimos siempre en la carta personalizada, haciendo referencia al encuentro? Un contacto no es lo mismo que un vínculo. Un seguidor no es lo mismo que un contacto no es lo mismo que un vínculo no es lo mismo que un conocido. Entonces, cuanto más cerca de la personalización lleguemos, más posibilidades vamos a tener de que se acuerden quiénes somos nosotros que le estamos mandando ese material. Entonces, hacemos referencia al momento en que nos conocimos, le mandamos una muestra de lo que hacemos, si es posible, una síntesis o un pitch de lo que nosotros escribimos y una muestra de escritura. Y después le mencionamos otros proyectos que tenemos. No le mandemos el libro todo de movida para que se tenga que leer 8 cuentos que no están, que todos en Word. No, porque eso ya lo estamos haciendo laburar mucho. Tenemos que presentarle las cosas. Yo buscaría, en lo que yo sugiero, una manera creativa de presentar. Yo haría una lámina, si tengo varios cuentos, si tengo algo publicado, lo primero que hago es hacer un panorama, un collage con las tapas de mis libros. Este, elijo frases o escenas que me parezcan aquellas en las que me puedo lucir, o sea, mi mejor página. Y después lo que hago es una referencia de otras cosas que tengo. Y tengo este, y tengo este otro, y tengo este otro. ¿Cuál te interesaría que te mande? Cri, 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 no me contesta nada a los 3 días. Hola, fulanito de tal, quería saber si habías recibido mi mail. Cri, 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 cri. Bueno, como veo que no me contestaste, tal vez sería interesante que te lo volviera a mandar. Trácate, le vuelvo a mandar. Pasan 3, 4 días. Hola, fulanito de tal, quería saber si tuviste oportunidad de ver el material, si querés que algo de esto te puede interesar o si te parece. Insisto, chicas, hasta la perimetral no paren, porque a veces está en nosotros, en los editores, la voluntad de contestar y muchas veces si no lo tenemos fresco en la bandeja, no contestamos no porque no nos interese, sino porque no nos dio el tiempo, porque la urgencia nos tapó. Pero eh, va a ser más lo que van a ganar por actitud que lo que van a perder por ser pesados. Insisto con esto porque es casi un mantra. Eh, es importante que el editor nos tenga siempre presente. O sea, que ser respetuosos, pero con insistencia. Absolutamente respetuosos, generando empatía, buscando un vínculo, generando un enlace, proponiéndole ideas que se les vayan ocurriendo, eh, así. Marce, un temita así como para antes de ir cerrando, hablando. Te escucho. Se fue el sonido, Tane. Ahí está. Hola, Hola. ¿ahora me escuchás? Sí, sí, ahora sí. Ah, no, que cuando recién estabas hablando un poco de las tecnologías, como obviamente
No, Tan, estás Se volvió a muda. mutear, se volvió a mutear. Me parece que lo que está queriendo preguntar es por la inteligencia artificial, Sí, tanto para escritores como ilustradores. era mi Sí. hija que se me apropió de mi hija. Mi hija estaba en la charla con los... Ahora ya desactivé el Bluetooth. Ta, un poco cómo ves el tema de la inteligencia artificial, si ves que ha irrumpido mucho o no. Sí, sí, y es imprescindible poder manejarla como Poder manejarla. asistencia, sí, es imprescindible poder manejarla para saber qué es lo que se puede hacer. Esta respuesta yo sé que también es antipática. Este, mm, las ilustraciones con inteligencia artificial todavía no llegaron a un punto donde estén lo suficientemente desarrolladas como para decir, bueno, puedo ilustrar un libro con inteligencia artificial. Em, pero sí una, un adecuado manejo de la inteligencia artificial nos puede resolver muchas posibilidades. ¿En qué sentido? No nos va a sacar el laburo, nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces me puede tirar cosas que a mí no se me habían ocurrido. Por ejemplo, ¿qué pasaría si cuando yo trato de generar una ilustración cuando yo tengo que hacer un planteo de de una secuencia, yo tengo que organizar una secuencia para un libro de 48 páginas y tengo que ilustrar 24 dobles? eh, ¿Cuáles serían las cosas los elementos que a mí no me podrían faltar en alguna de estas páginas? Por ejemplo, apoyarnos en aquellas cosas que pueda hacer la inteligencia artificial para corregir aquello que nosotros no estamos pudiendo hacer bien. Esto no quiere decir que las ilustraciones las haga la inteligencia artificial, porque hay un montón de cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, pero sí es imprescindible que conozcamos todas las posibilidades que brinda la inteligencia artificial para facilitarnos el laburo. ¿Esto quiere decir que reemplacemos nuestro laburo con inteligencia artificial? No. Quiere decir que la utilicemos para mejorar nuestro laburo. Por ejemplo, una cosa que yo estoy haciendo en un texto, así como hace muchos años empezamos a utilizar el corrector de Word para, para ver cuáles eran los errores de ortografía que teníamos y que en ese momento era como la inteligencia artificial. ¿Le va a sacar el laburo a los correctores? No, pasaron 25 años y los correctores tienen laburo porque hay cuestiones que el corrector de Word no lo pudo resolver. Y también hay muchas cuestiones que la inteligencia artificial no puede resolver. Pero, por ejemplo, en este momento, cuando tenemos que trabajar con una síntesis de un libro o cuando tenemos que revisar un texto o un material, yo le pido a la inteligencia artificial, por ejemplo, que me señale los puntos de cohesión y coherencia que hay en un libro de 400 páginas. ¿Cuáles son los errores que se pudo cometer? Me puse a laburar, me puse a estudiar. ¿Cuáles son los errores que en cuanto a la cohesión y a la coherencia tiene este texto? DeepSeek lo hace en 15 minutos, menos de 15 minutos. A mí me lleva 5 días. Y hace 40 años que soy editora, ¿eh? Entonces, sobre eso, sobre esas observaciones, yo me pongo a laburar con el texto con una lectura guiada. ¿Lo resuelve la inteligencia artificial? No. Yo me pongo a trabajar con el texto con una inteligencia guiada. Yo lo tomo como un mentor. Esto desde el punto de vista del texto, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, yo le voy a pedir a la inteligencia artificial que haga un libro. No, chicas, se nota. Ni con los gurúes que te quieren vender la página de Aitor, o con Roger Domingo que te vende el método Mapea, o con Janino Orrego que te dice que escribís un libro en 3 días. No, no, no. No. Hay cosas que no resuelve la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está preparada para generar respuestas en función de una estructura gramatical determinada, en donde
es tan perfecta que es una artificiosa y donde en vez de tomar determinadas decisiones, toma otras. Y el tema de que la literatura y el arte se puedan ver vivos, está la posibilidad de la sorpresa. Entonces, la inteligencia artificial te va a tirar un ramillete de lugares comunes, un montón de estructuras que están todas probadas, y te va a hablar de cuestiones tales como empatizar, poner en valor, ¿viste? Todo ese ramillete de cosas. Bueno, eso no es un texto Sí, sí, sí. producido por un ser humano que tiene determinada expertise en la producción de texto. Pero no hay que tenerle miedo porque la inteligencia artificial nos va a permitir aprender cosas superando los límites del tiempo que teníamos laburando con esas cosas que sí teníamos que hacer. Entonces, si yo, cuando tengo que revisar un material y le pido que me dé los puntos de ajuste de coherencia y cohesión, en la medida en que yo puedo revisar este texto con una lectura guiada, puedo prestar atención a muchas otras cosas que si hubiera tenido que revisar solamente eso, en la primera y en la segunda lectura se me hubieran pasado. Entonces, a mí me parece que tengo changüí, que tengo margen para generar mejores laburos, para laburar mejor. Es mi experiencia, ¿eh? Yo no diría, así como cuando aparecieron los procesadores de texto, yo empecé a escribir en una máquina de escribir. Así que cuando aparecieron los procesadores de texto o aparecieron los correctores, y dije, bueno, nuestro laburo no va a funcionar más. No, hay que aprenderlos. Hay que No, aprenderlos y aparte ver de no qué hay vuelta manera yo me atrás. puedo superar para utilizar esto a mi favor. ¿Es sencillo manejarla? Y por ahí no, por ahí hay que saber mucho del lenguaje. Solamente le puede sacar provecho a alguien a la inteligencia artificial que sepa escribir muy bien y pueda hacer prompts muy lógicos, Ujú. que pueda saber exactamente qué es lo que quiere y que pueda saber cuáles son las herramientas que te van a permitir llegar a eso. Si vos no sos un especialista en texto, no podés elaborar un prompt que te diga cuáles son las oportunidades de mejora que tiene un texto respecto de la cohesión y la coherencia. Ese prompt es mío, porque yo hace mucho tiempo que vengo laburando con eso, pero eh, no es un derecho, no está registrado como derecho de autor, pero yo no sé si alguien que no sabe lo que es la cohesión y la coherencia dentro de un texto puede elaborar un prompt donde le ordena a la máquina una secuencia de búsqueda de esta cuestión determinada. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que tiene un texto para poder identificar el arco de crecimiento de un personaje desde el capítulo 1 al capítulo 7? ¿Y cuáles son las características de su evolución progresiva? ¿Eso quién lo sabe? ¿Quién se lo sabe poner? A DeepSeek o a Géminis. No, claro. No, la inteligencia artificial no tiene el mismo resultado en manos de cualquiera. No es que me estoy haciendo, no, pero cuanto más sepas, más provecho le vas a sacar. Y cuanto más provecho le saques, mayores posibilidades tenés de que tu laburo sea mejor. Porque después puedes ponerte a jugar con estructuras que son más importantes. Es más, cuando vos pasas un texto por un corrector eh, ortográfico de Word y después lo pasás por un corrector ortográfico de inteligencia artificial, eh, el corrector ortográfico de inteligencia artificial te lo arruina. ¿Por qué? Porque maneja la misma estructura gramatical siempre. Y lo Entonces, mismo pasa con las ilustraciones también. sí, no Sí. hay una mano que haya salido bien en inteligencia artificial, chicas. No Claro, conozco. Son manos que salieron bien que después se le adosan a la ilustración. claro, A la ilustración cuya cara nos gustaba. Pero el mismo personaje a lo largo de todo el cuento, claro. Ah, no, La es plana. imposible. las decepciones Bueno, me parece con esta respuesta. no, nos No, quedamos no, todos está bien. pensando. No, sí, nos deja Eh, pensando. Da para mucho paño para cortar. pero bueno, Ya vamos a... es tema de toda una charla de inteligencia Sí, artificial. sí, Sí, es una charla Pero aparte. no se
no no asumiendo el lugar del autor, sino ayudando a que el Ujú. laburo del autor, y del ilustrador, del artista y del editor sea mejor. Eso nada más. Bueno, Marce, vamos a ir cerrando con una serie de preguntas que vamos a inaugurar con vos, pero que las vamos a repetir siempre con todos los invitados que tengamos a las diferentes charlas. Dale. Y es como para hacer una, así, cortitas, preguntas pim pom pam, y para conocerte un poco más. Va a arrancar Tane con las primeras, después sigo yo, pero sobre todo agradecerte muchísimo, muchísimo esta charla. Es súper interesante, yo creo que nos quedamos todos pensando en un montón de cosas, y sos muy generosa en brindar todo lo que sabés, que es un montón. Bueno, Así Viste que, gracias, como gracias. la piedra fundadora de las charlas. Que vamos a poner, viste, el ladrillo así. claro, así que Y bueno, también, arrancamos. Bueno, ahí arranco. Por... permitime decirle una Sí. cosa y contarle una cosa, a quienes nos acompañan. El 12 de julio voy a dar una charla, una masterclass en librería Kier, Ah, respecto sí. del trabajo de autor y del trabajo de pensar y hacer un libro. Así que Presencial, presencial, sí, en librería Kier, genial. el 12 de julio a las 10 de la mañana. Tienen toda Así la que si info en tu quieren más Instagram, datos, ¿no? exactamente, en mi Instagram está toda la info. Así Perfecto. que Perfecto, paso el datito. Bueno, y a ver perfecto. esas Bueno, preguntas. arranco. ¿Cuál era tu libro favorito cuando eras chica? Mi libro favorito cuando era chica, era un libro que fue el primer, no fue mi primer libro, pero sí fue el primer libro que yo reconozco que me trajo mi papá, que era un libro, que tendría 5 o 6 años, era un libro de leyenda y mitología universal, enorme, con unas ilustraciones Divino. fantásticas, donde yo me había aprendido de memoria todas las leyendas, y empecé a tener la cabeza llena de fantasías a partir de ese momento. Ay, Un libro que claro. Claro. todavía conservo, Ay, que me debe estar en muero. alguno de los Lo que lugares, debe pero de ser ese libro. era Bueno, divino. un ¿Te maestro que acordás el recuerdes. nombre? Ay, perdón. Leyendas y mitos y leyendas universales. Tenía Ah, desde Hércules Guillermo Tell y ok, está bien. Dos Semiramis y clásicos. Poseidón, sí, todas leyendas, unas ilustraciones de locos. Divinas. Sí. Un maestro que recuerdes que te haya marcado. De Mucho cual- mi profesor de literatura del secundario, que era el profesor Roberto Corti, que me estimulaba mucho para escribir, y todos los viernes se llevaba mis cuentos para leerlos el fin de semana. Ay, me muero. Divino, divino. Nada. Fue mi maestro, maravilloso, del secundario, Porque fue y me lo profesor mío en la devolvía todos los escuela. lunes con observaciones y con muy No, puntilloso. Lo amaba, vocación total. ¿Y absolutamente, sí. qué tuviera, cuando eras chica, había algo que decías, voy a hacer esto? Sí, escritora. Ah, No, voy a mira, ser escritora. Sí, sí. o sea que siempre lo mismo. Sí, sí, escribía desde siempre. Sí. Y cuando, por ejemplo, cuando estás trabajando, ¿escuchás música, radio o preferís No, silencio? no. Cuando estoy trabajando, cuando tengo tareas de alta concentración, es absoluto silencio. Cuando estoy preparándome o cuando estoy haciendo plan de laburo, ahí sí. Música, mis hijas dan vueltas por todos lados, alguien pide la cena, ladran los perros, o sea, el caos normal de una casa. Pero cuando me siento a escribir o me siento a leer o a editar un material, cuando hago laburo de alta concentración, tengo que estar en silencio y muchas horas seguidas. Ah, No, no, no soy de engancharme de a no. picaditos, de a ratitos. En general yo divido mi semana con los primeros días de la semana con trabajos de alta concentración, y después jueves y viernes con reuniones y con otras cosas. Mm. Acá hay una de las chicas que dice que también fue profesor de Giacorti. Ah, O sea que se ve bueno, que queda. sí, ¿Y tenés una algún maravilla. ilustrador, escritor favorito así que te guste mucho? Sí, quienes eh, amo absolutamente todos sus libros, y me encanta cómo escribe, Arturo Pérez Reverte.
Me gusta mucho Scott Fitzgerald, Ah, eh, sí. lo más. Mm. Ilustradores me gustan muchísimos y depende para qué. Y sí, Este, me gustan libros en general. Podría decirte que yo me enamoro con cada material, lo voy a pronunciar mal, de Benjamín Lacombe. Me fascina, pero no me gustan los textos. pasa. Amo sus ilustraciones, pero los textos con los que se acompañan no me gustan ni los de él ni los de Sebastián Pérez. Es un problema, me genera siempre una dicotomía, ¿viste? Una Claro. cosa. Y después me gustan, los ilustradores que me gustan son los ilustradores que me sorprenden, que a pesar de tener un estilo determinado, le aportan una magia extra al material. Aquel me vuela la cabeza y decir, uy, ¿cómo se le ocurrió esto? ¡Qué maravilla! Esos son los Marce, ilustradores que me encantan. ¿cuál es tu palabra favorita? Insisto, la que me sorprende, la que no es la esperada, la que, la que de manera económica, no tengo una palabra, si vos estás esperando que yo te diga una palabra determinada, no, es aquella que me resuelve el momento con una economía de letras. Yo creo firmemente que el laburo del artista es sacar lo que sobra. Y el laburo del escritor y del editor es poder detectar aquello que sobra para que de una manera simple genere una imagen, un sentimiento, una emoción. Creo que todo se puede decir con el 30% menos de texto y con el 30% menos de trazo y con el 30% menos de color. Entonces, en la medida en que el artista puede eliminar eso que sobra, eh, hay un camino, porque de esa forma le dejas la interpretación al que está mirando, al que está leyendo, al que está terminando de construir ese significado. Me gusta la palabra que sorprende, la palabra con la que yo puedo reemplazar una oración entera. Qué sé yo, por ejemplo, nada, ahora se me viene a la mente, no estaba preparado esto, una, una vez a, a Galeano le preguntaron si tuviera que quemar, que salvar de la hoguera eh, una frase de sus libros, esperando que dijera, bueno, un párrafo, qué sé yo. El tipo dice, eran dos en el día que la noche hacía uno. Con eso, este, está, ya está. Que era el amor se daba cuando la noche lo corregía y podía que esas dos personas fueran una. Entonces, no hacía falta decir más nada. Eran dos en el día que la noche hacía uno. Entonces, Qué lindo. la economía eh, de palabras y de sentidos ya está dada. Esas son las palabras que me gustan, no es tampoco una literatura minimalista, no voy por el haiku, es otra cosa. Tiene que ver más con la poesía, con la posibilidad de abrir una puerta a lo inesperado, eso que te sorprende. ¿A qué personaje de la historia te gustaría conocer? Ah, un montón. Me, a mí me tientan, en otra vida fui especialista en historia. Me tientan mucho las mujeres guerreras, las Ah, mujeres que estaban Boudica. arriba, ¿eh? Boudica, por ejemplo, que era una Por reina ejemplo, guerrera. eh, me, me, me encanta el personaje de Leonor de Aquitania, por Mm. ejemplo, o la reina Isabel la Católica, estaban sentadas arriba de tronos, pero que agarraban, se ponían la armadura y se iban a la batalla. Estas mujeres Isabel I de Inglaterra también, Elizabeth I de Inglaterra, son estas Todas mujeres. todas mujeres, sí, la reina y la guerrera, o sea, esos personajes de la historia, Catalina la Grande también, que sin haber ido a batalla pudo construir, pudo tener una mentalidad en una época donde tenía todo en contra para organizar, qué sé yo, esos lugares que implicaban grandes renuncias
o mujeres que acá fueron absolutamente desaparecidas y invisibilizadas, pero que estaban luchando al lado de los guerreros de las guerras de la independencia, por ejemplo, o desde lugares que ni sus nombres conservaban. O sea, la mujer guerrera, la reina guerrera me inquieta mucho siempre, Ya. me ¿Te interesa. enamoraste alguna vez de un personaje de ficción? Ay, de un montón, de un montón. A ver, alguno. Uno, Eh, dale, uno de estos, bueno, un yo crush les dije, a mí así. me encanta Pérez Reverte. Hay un libro de Pérez Reverte que es una historia de amor que es que es maravillosa, que es El tango de la Guardia Vieja, que es la historia de Mecha y Max Costas, que es el tipo el que te recomienda, aquel hombre al que te recomienda ni acercarte, Ah, que va a ser, viste, el que te va a llevar, el que va a arrastrar tu honra y todo. tu posibilidad del Sí. bien por el fango. Este, pero bueno, pero este personaje me dan ganas de contarles la novela de Pérez Reverte. Eh, es en realidad es un timador que vive como un bacán, pero porque es el chofer, ¿viste? Entonces sale con la pilcha. Bueno, es una historia de amor a lo largo de muchos años. Y, y es el personaje que se construyó, Max se construye a sí mismo y hace un último acto heroico en su vida. Entonces, con eso que hace a sus 80 años, le demuestra a la mujer este, que teóricamente pensó que lo había abandonado a sus 30 y pico, que ella había sido el amor de su vida, haciendo una cosa de locos, porque nada. Bueno, Max es un personaje que se lo ve a lo largo de los años y ese tipo es un hijo de puta y da una vuelta a lo largo de su vida de decir, cuando te dejé a los 30 te liberé de esta vida de mierda que ibas a tener conmigo. Ah, Amor, ¿viste? Eso es amor. Y Este, la última pregunta que tenemos para hacerte hoy es, ¿qué consejo le darías a tu yo, o sea, a tu Marcela de 14 años? Si pudieras darte un consejo, ¿cuál sería? a ver, absolutamente sincera. Yo entré al mundo del libro por el lado de la educación, porque había estudiado profesorados, estudié historia, estudié psicopedagogía, pasé desde la parte de producción de textos educativos a la parte de literatura. Eso me llevó 17 años. El consejo que le hubiera dado es no hacerle caso a mis viejos que tuvieron una profesión segura antes de sentarme a escribir y tirarme la literatura de cabeza a los 14 años. No haber hecho un laberinto Comprometerte. para llegar hasta donde llegué 30 años después. Haber confiado en que se iba a poder. Pero no teníamos el diario del lunes. Este no. hubiera Bueno, sido Sí. el consejo que me hubiera dado a mí a los 14 años. bueno, Marce, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron acá en esta inauguración de Tres en Línea. Realmente estamos muy contentas. Y bueno, un placer haberte escuchado. Bueno, y cualquier Muchísimas cosa, gracias bueno, a todos los que me escucharon tan respetuosa y atentamente. no, por favor, súper interesante todo y aparte me encanta porque contás muchas anécdotas tuyas de vida, que eso es lo que vale también, ¿no? Porque no es solo decir, bueno, te contesto esta pregunta, esta otra, sino que con toda la experiencia que viene alrededor, que es lo que lo valida más. Bueno, les agradezco un montón y bueno, cualquier cosa que surja y muchísimas gracias a todas. Cualquier cosa que surja, bueno, les podrán hacer preguntas, me las podrán mandar, Eso. interactuaremos a través de las cuentas en redes y bueno, la única forma de que el colectivo de artistas se pueda sostener es que sigamos armando comunidad.
Entonces, en la medida en que las redes nos sirvan para algo más que generar contacto, nos vamos a poder ayudar unos a otros, a generar una Exactamente. comunidad más sana. Gracias, Muchas Marce. gracias. Tanto, Acá muchas los gracias. mensajes están que explotan, todos súper contentos con tu charla. Qué Están todos suerte. agradeciendo. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Era nuestro primer encuentro, estábamos un poco asustadas, que decíamos, esperemos que salga todo bien, pero la verdad que nos encantó. Fue Bueno, increíble. Bueno, muchas gracias a buenísimo. todos, por estar presentes.